Gracias, Sonia. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio para mí estar en esta reunión anual de salud pública, hablando además de un tema tan relevante como es la epidemiología y los beneficios en salud y económicos de la vacunación contra influenza. Y qué bueno que se instaló este módulo. Me sumo a la invitación. Bueno, pues sin más, comparto con ustedes esta presentación. Como ya decía, pues el objetivo es compartir con ustedes este grupo de estudios en realidad que se realizaron alrededor de este tema tan importante. Para ello abordaré 5 grandes capítulos. En el primero hablar de cómo está el estado del arte de la vacunación contra influenza en el mundo y en particular en la región de las Américas. Después, cómo se ve la vacunación contra influenza en nuestro país, algunas áreas de oportunidad detectadas, y sobre estas áreas de oportunidad detectadas, un análisis que se realizó para buscar identificar mejoras en el esquema actual de vacunación, y estudiamos esos beneficios potenciales. Describiré los métodos analíticos utilizados para la realización de este estudio. Finalmente presentaré los resultados y algunas implicaciones de política pública para consideración de todo el auditorio. Empezamos entonces con la vacunación contra influenza en el mundo. ¿Qué podemos ver hoy? Lo que estamos viendo es que hay una tendencia de los distintos países hacia la vacunación universal contra influenza. Este es un estudio realizado por un grupo de investigadores y presentado en la revista Vaccine, en donde se analiza qué países tienen ya hoy una política nacional de vacunación. Bueno, es un ejercicio primero para 2014 y para 2018, y encuentran que más de 100 países en realidad ya contaban con una política desde el 2014. Algunos tuvieron una política y suspendieron, otros encontraron una política o desarrollaron una política por primera vez en el 2018, pero finalmente estamos hoy ya con que una buena parte del mundo, en particular en nuestra región de las Américas, prácticamente todos los países tienen una política. Y destaco además que se está evolucionando hacia una vacunación universal. Esto es hacia todos los grupos de edad. Podemos ver que en el hemisferio norte de nuestro continente, tanto Estados Unidos como Canadá ya tienen una política de vacunación a toda la población de 6 meses y más. Lo mismo encontramos en Australia, en el otro extremo del mundo. Y en Reino Unido lo que se encuentra es que ya hay una política a toda la población en edad escolar, no solo primarias, sino también secundarias, y a la población de 50 años y más. En el resto en general, pues hay distintas, pero cabe destacar que ya hay países que han avanzado hacia esa vacunación universal. Si hacemos un zoom, pues nos adentramos en la región de las Américas, en particular Centro y Sudamérica, podemos ver que las coberturas autorreportadas de vacunación, y esto es bien importante, son autorreportadas por cada país, pues son significativamente elevadas, con excepción de algunos países, pero pueden ver ustedes que la vacunación pediátrica tiene niveles entre un 24% hasta un 88% en el caso de Brasil, y en la vacunación para el adulto y el adulto mayor, la vacunación en algunos casos llega incluso al 100%, como en el caso de Argentina, o un 97% en el caso de Brasil. Pero en general, pues hay un avance importante en estas políticas. ¿Qué es lo que estamos viendo si ahora nos vamos hacia México? Bueno, el esquema de vacunación contra influenza comienza en el 2004, cuando se introduce por primera vez la vacuna, y en ese momento la vacuna estaba dirigida a la población de 6 a 23 meses, es decir, hasta los 2 años, y luego adultos de 65 años y más. En estos dos grupos estaba la vacuna con carácter universal. Posteriormente, en el 2005, es decir, un año después, se amplía la vacunación en los infantes hasta los 35 meses, es decir, hasta los casi 3 años cumplidos. Y finalmente, en el 2009, con la pandemia de influenza H1N1, se introduce la vacuna contra influenza ya con carácter estacional, y además se amplía la vacunación en un esquema donde se va de los 6 a los 59 meses, es decir, hasta los casi 5 años cumplidos,
Y además, en el grupo intermedio entre los 5 años y los 60 años, se incluye a la población con factores de riesgo. Entonces, es decir, tuvimos un avance importante durante un tiempo y después en general ese esquema se ha mantenido. Así tenemos hoy entonces estos dos extremos de los grupos etarios con vacunación universal y la población de 5 a 59 años enfatizada en la población con factores de riesgo. Ahora, ¿qué cobertura se tenía hasta el 2018? Bueno, con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, se analizó y se encontró que la vacunación en los dos extremos que deben tener vacunación universal anda alrededor del 34% y en la población con factores de riesgo de 5 a 59 años encontramos que las coberturas rondan para población con enfermedades crónicas alrededor del 30-35%, mientras que en el caso de embarazadas, desafortunadamente es el 9%. Mucho porque la vacuna, al tener un carácter estacional, no está disponible durante los 12 meses del año, entonces es más difícil asegurar su disponibilidad para toda la población que está embarazada. Entonces, vemos sin lugar a dudas un área de oportunidad importante y de acuerdo a las propias cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica contra Influenza, el CISBEFLU, el mayor número de casos se da en la población que actualmente no tiene cobertura universal. Entonces aquí podemos ver que es una distribución de casos de influenza por grupo de edad y encontramos que la población de 5 a 59 años, es decir, aquella que no tiene vacunación universal y que ustedes en pantalla pueden verla en este color naranjita, es una población que hoy representa casi el 75% de los casos, es decir, 3 de cada 4 casos. Entonces, pues sin duda estamos ante un área de oportunidad importante y que ante un cambio posible de política pública podría haber unos beneficios, pero eso es precisamente lo que nosotros estudiamos. ¿Y qué hicimos? Bueno, realizamos una investigación en la que dijimos, ¿qué pasaría si nosotros modificamos este esquema de vacunación actual, como el que ustedes ven, a un esquema distinto, que es el que quiero describir a continuación? Si del lado de los infantes ampliáramos hasta incluir a la población en edad escolar, particularmente población que hoy está en escuelas primarias, entonces tendríamos que la vacunación sería universal de los 6 meses hasta los 11 años. Y en el otro extremo del espectro, si recorremos de los 60 años y más hasta los 50 a 59 años. Es decir, que vamos cerrando los dos extremos de los grupos etarios para asegurar vacunación universal. Y en aquellos que ya hoy están cubiertos, pero que como ya vimos hay coberturas bajas, ¿qué pasa si incrementamos la cobertura al 75%? Entonces, hicimos este ejercicio, fue un ejercicio de mucho trabajo en el que utilizamos fuentes oficiales, en el que hicimos ahorita describiré esa analítica, pero que derivó en 3 publicaciones académicas en revistas internacionales arbitradas. Estas 3 publicaciones están disponibles de libre acceso para cualquiera que guste acceder a ellas, y en ellas, por supuesto, se puntualiza con todo detalle la metodología e incluso podrán encontrar ustedes algunos suplementos en el que se detalla más algunos resultados. Pero un equipo de investigación, y tengo yo aquí el privilegio de participar como representante de ese equipo de investigación, elaboramos estos estudios que comparto con ustedes a continuación los resultados más importantes. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, primero que nada, utilizamos fuentes de información oficiales. Para el caso de la documentación de los casos de influenza, utilizamos el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza en México, el CISBEFLU, para un periodo de casi 10 años, comenzando en noviembre del 2009 y concluyendo en octubre del 2018. Para modelaje de hospitalizaciones y de funciones utilizamos las bases abiertas del SAE, el Subsistema Automatizado de Egresos, y el Sistema Epidemiológico de Funciones, el CEF. En estos casos, para ese momento la información estaba disponible para enero del 2010 a diciembre del 16 y del 15 respectivamente, y fue eso con lo que hicimos el modelaje. Para proyectar información a nivel nacional,
Utilizamos datos de CONAPO, las proyecciones poblacionales que tiene CONAPO, y finalmente para el cálculo de la incidencia utilizamos los datos del CDC mediante el método de estandarización indirecta, que ahorita profundizaré más a detalle. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, estimamos los efectos de la vacuna de influenza a partir de un modelo de árbol de decisión que simula precisamente la historia natural de la enfermedad, donde un caso empieza cuando una persona presenta síntomas y tiene que tomar una primera decisión, es acudir o no acudir a atención médica. El primer escenario es una población que no acude a atención médica y que por lo tanto tiene recuperación en casa, o bien una persona acude a atención médica y aquí tenemos dos brazos que se abren. Acude a atención médica ya consulta externa, es decir, un centro de salud, una unidad médica, o bien acude a un hospital, al área de urgencias para recibir atención inmediata. En ambos casos, vía consulta externa, puede primero descartarse la presencia de la enfermedad o bien confirmarse la enfermedad y una vez confirmada, en función de la severidad del caso, puede continuar con recuperación en casa y una atención ambulatoria, es decir, que hay una consulta subsecuente para ver su evolución, o bien en caso de que por su severidad así lo amerite, una persona es referida a un hospital para atención. Estando en el hospital, por supuesto que puede tener un alta, es decir, una recuperación exitosa, o bien una defunción. Mismo caso podemos ver para cuando una persona llega al área de urgencias de un hospital, donde los brazos se mantienen. Aquí nada más cabe destacar que en el caso de la hospitalización distinguimos entre el caso no grave y el caso grave, porque finalmente requieren una atención, tratamiento, días de estancia diferentes. Entonces, este es el árbol de decisión que se construyó. En total pueden ver ustedes que hay 8 escenarios, donde tenemos el escenario que no acude a atención médica y los 7 escenarios de personas que acuden a atención con su respectivo desenlace. ¿Qué hicimos para estimar los casos nacionales? Bueno, utilizamos un método que se conoce como método de estandarización indirecta, tomando como base las tasas de incidencia publicadas por el CDC en Estados Unidos. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, desafortunadamente Cisbeflu no es un sistema con representatividad nacional, porque, y al menos así era hasta el diseño del 2018 que se utilizó para este estudio, Cisbeflu subestimaba los casos del primer nivel de atención porque únicamente considera la realización de muestra en el 10% de los casos ambulatorios, mientras que considera la toma de muestra para el 100% de los casos hospitalarios. Por otro lado, el diseño mismo de Cisbeflu, de estas unidades de salud monitoras, pues no tiene representatividad. Entonces, en la búsqueda de tasas que pudieran ser referentes, se decidió las tasas del CDC porque la circulación viral en el hemisferio norte de las Américas es muy similar, tenemos un patrón epidemiológico similar, y en los últimos 10 años hemos observado que tenemos una circulación viral muy parecida. ¿Qué incidencias tomamos entonces para este periodo? Bueno, esta incidencia es tomábamos el promedio, un mínimo o un máximo en función de lo que se observó en estos 10 años. Para modelar la atención brindada a las personas que tuvieron influenza y que requirieron atención médica, o bien que no requirieron atención médica, se utilizó la guía de práctica clínica publicada por el sector salud y empezamos a identificar los elementos requeridos tanto para diagnóstico, es decir, una consulta, en el caso de los que entraron por consulta externa, una consulta ambulatoria o bien un ingreso a urgencias. Después, como ya decía, modelamos el costo y por supuesto pues la detección de aquellos que tuvieron una prueba de PCR y modelamos costos directos e indirectos, es decir, costos de la atención médica como tal, vía costos de consultas, medicamentos, estudios de laboratorio y días de hospitalización, y costos indirectos, en este caso, vías de incapacidad para recuperación de la enfermedad o bien la mortalidad prematura en aquellos casos que
determinaron el desenlace como de funciones. Entonces, este modelaje se hizo, insisto, a partir de estas guías de práctica clínica, y finalmente, para la estimación de los distintos costos, lo que hicimos fue utilizar costos oficiales publicados por Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, que son en conjunto las instituciones que atienden al 92% de la población, y ponderamos en función del número de personas afiliadas o atendidas estos costos para llegar a estos costos unitarios para la temporada 2017-2018. Trajimos a valor presente los costos de las temporadas anteriores y posteriormente convertimos estos datos a dólares americanos, como es costumbre en toda la literatura internacional. Por otro lado, los costos de vacunación, tomamos como base la publicación de Gutiérrez y Bertozzi del 2005, en el que consideramos la aplicación de la vacuna trivalente y adicionalmente costos administrativos relacionados tanto con la aplicación de la vacuna como con costos de almacenamiento y transporte. Y finalmente, y no es un asunto menor, consideramos distintos escenarios de cobertura de vacunación y de efectividad de la vacuna trivalente. Para ello, nos referimos a las publicaciones académicas que se realizaron en el periodo del 2009-2010 al 2018-19, donde un grupo de investigadores hace un monitoreo muy cercano y muy preciso y determina las coberturas de cada temporada. Y entonces, el promedio de la cobertura, de la efectividad, perdón, de estas temporadas es de 50%. Establecimos que en el caso base se iba a tener una cobertura del 50%, es decir, que tendríamos en un primer año o una primera temporada, estaríamos cubriendo a la mitad de la población sugerida, y establecimos dos escenarios. En un escenario optimista, incrementamos la cobertura hasta un 70%, y la efectividad es considerada con el máximo de efectividad encontrada en esos 10 años, mientras que en el conservador la cobertura es del 30% y la efectividad es el mínimo de efectividad observada en este periodo. Entonces, es con estos escenarios que hicimos todo el modelaje. Y finalmente, para la identificación o modelaje del efecto rebaño, consideramos una metodología de Van Blenderen, donde lo que ellos establecen es un efecto rebaño de la población en edad escolar hacia los distintos grupos etarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque los niños en edad escolar juegan un papel fundamental en la transmisión de influenza, e incluso en la literatura académica se les considera como superdiseminadores. Si bien tienen una menor inmunidad, tienen un mayor periodo de contagiosidad y por la propia naturaleza de los niños están en contacto con mucho más personas. Entonces, por ello tienen esta capacidad de transmisión tan relevante. Entonces, este estudio de Van Blenderen lo que hace es modelar el efecto rebaño tanto en los niños que no fueron vacunados, pero que tienen protección por el resto de los niños sí vacunados, como el efecto rebaño en el resto de los grupos etarios. Así, comparto con ustedes los resultados, y para ello vamos a dividir los resultados en tres grandes rubros. Primero, cómo se vio la influenza estacional en estas temporadas. Después, los resultados en salud y finalmente los beneficios económicos. Entonces, ¿cómo fueron estas temporadas de influenza estacional? Como pueden ver ustedes aquí, los registros fueron presentados y estructurados donde comenzamos la temporada en septiembre. La temporada de influenza sabemos que comienza un poquito más tarde, pero aquí para estandarización comenzamos en septiembre y concluimos en la última de agosto. Y vean ustedes cómo tiene un comportamiento interesante. El año con más casos registrados en Cisbeflu fue el 2015-16, donde el pico se alcanzó en la semana 8 y después empezó a bajar. Y luego tenemos dos temporadas con comportamiento muy similar, 2011 y 12, y 13 y 14, y posteriormente la de 16 y 17 tiene un comportamiento similar en términos de semanas, comparado con la del 15 y 16, pero en general vemos un comportamiento muy claro donde los picos de la temporada se alcanzan en el primer trimestre del año, es decir, entre los meses de enero y marzo. Ahora bien,
¿Qué pasa si nosotros estudiamos los aislamientos de influenza por tipo, que Cisbeflu permite hacer este ejercicio? Bueno, lo que encontramos, y pueden ver ustedes aquí, está la circulación por su tipo de influenza, pueden ver ustedes que la influenza H1N1, que está marcada con este azul claro, tiene su preponderancia de un modo bianual, es decir, se presentó en el 2011 hacia finales del 11, luego se vuelve a presentar hacia finales del 13, vuelve a ser mayoría hacia finales del 15 y luego otra vez a principios del 17 y finalmente en el 18. Influenza, por otro lado, H3N2 también tiene un comportamiento similar, mientras que influenza tipo B, que en este caso está como azul oscuro y rojo, pues en realidad representa un porcentaje pequeño de casos durante todo este periodo. Pero este comportamiento bianual es interesante entenderlo a fin de poder predecir eventos futuros. Si nos concentramos en los tipos A y B, podemos ver que si sumamos los casos de tipo A, vemos que el pico se alcanza en las primeras semanas del año, es decir, alrededor entre la semana 3 y 5, mientras que tipo B se alcanza en realidad alrededor de la semana 8 y 9. Entonces también tenemos estos dos comportamientos que nos permiten entender y anticipar futuros comportamientos de la influenza. Cuando nos movemos ahora hacia egresos hospitalarios, vemos aquí en pantalla dos datos importantes. El primero es número de egresos hospitalarios registrados por SAE, donde por supuesto que dominan los casos en población de menos de 5 años, menores de 1 año y población de 1 a 4 años. Sin embargo, los días de estancia hospitalaria que están marcados aquí con esta línea roja, pueden ver ustedes que los días de estancia hospitalaria son mayoritariamente en la población de 40 a 65 años. Y por supuesto, luego viene ya un declive. Entonces, es importante también entender esto porque si bien la población de menos de 5 años es la que representa la mayor demanda de servicios, en realidad por severidad y requerimientos de atención es la población de 50 y más, fundamentalmente, la que está requiriendo hoy atención hospitalaria. Y finalmente, si nos damos a las defunciones, pues lo que podemos encontrar de manera natural es que en aquellas temporadas en las que se presentó un mayor número de casos, hay un mayor número de funciones. Y nuevamente resalta aquí la temporada 2015-16, marcada en la línea roja, y sorprendentemente en la temporada 2013-14 llegamos a tener un pico incluso superior al observado en la temporada ya mencionada. Si lo vemos esta letalidad por tipo, pues aquí la tipo A, sin lugar a dudas, es mucho más letal. Nuevamente recordar que esta letalidad puede estar sobreestimada porque Cisbeflu por definición considera muchos más casos de tipo hospitalario, pero si lo consideramos como tendencia, pues podemos concluir que la tipo A, en particular H1N1, tiene una letalidad superior a la observada en B, ya sea una vez sin linaje o Victoria y Yamagata. Y finalmente, si vemos esta letalidad por grupo de edad, podemos encontrar que la letalidad es mucho más alta y pueden ver ustedes incluso aquí un punto de inflexión donde la población de 50 años en adelante es en donde se presenta la letalidad más alta, llegando por supuesto a niveles arriba del 20% en la población de 95 años y más. Pero en general estamos encontrando que la letalidad es mucho más presente en la población de 50 y más, muy seguramente provocada por la presencia de factores de riesgo. Entrando ya entonces en materia de los beneficios en salud y recordando que consideramos un caso base donde hay una cobertura del 50% con una efectividad de la vacuna del 50%, encontramos lo siguiente. Veamos primero los casos vacunados en población de 5 a 11 años. Lo que estamos encontrando es que se previene al vacunar a este grupo de 5 a 11 años un promedio, un estimado de 671,000 casos que a su vez implican 15 defunciones. Y lo más relevante en este caso para fines del sistema de salud no es solo los casos de influenza, sino sus eventos asociados.
es decir, la demanda de servicios de salud que requerirían estos 671,000 casos. En este caso se traducen en 262,000 consultas médicas, 154,000 admisiones y 97,000 hospitalizaciones. ¿Por qué si este grupo en realidad es un grupo con una letalidad baja tiene un efecto tan importante? Porque como decíamos anteriormente, el grupo de 5 a 11 años y más, al ser superdiseminador, el hecho de vacunarles a ellos incide de manera natural en otros grupos etarios que tienen un mucho mayor requerimiento de hospitalizaciones y por supuesto de funciones. Ahora bien, cuando nos vamos al grupo de 12 a 49 años con factores de riesgo, en donde aquí el escenario es incrementar a un 75% la cobertura, podemos ver que para cada uno de estos 6 grupos de factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica, asma y embarazo, y perdón, aquí hay que hacer una aclaración, es diabetes descontrolada, porque así es como lo marca la guía, pueden evitarse entre 7,000 y 82,000 casos, y por cada uno, por supuesto, sus defunciones asociadas, y nuevamente tienen un efecto muy similar en las urgencias y hospitalizaciones. En consultas médicas se pueden evitar hasta 92,000 consultas, casi 93,000 en el caso de diabetes, admisiones a urgencias 32,000 y hospitalizaciones lo mismo hasta 32,000 para el caso de población diabética. Estos grupos se estudiaron por separado y no se estudió qué pasaría si tenemos un diabético hipertenso o un diabético con enfermedad renal crónica, pero cuando vemos cada grupo por separado, pues sin lugar a dudas el efecto en términos de beneficios en salud y beneficios por la demanda de servicios de salud es bastante significativo. Y finalmente, cuando vemos la población de 50 a 59 años, vemos que se evitarían casi 200,000 casos de influenza con 12 defunciones y sus eventos asociados nuevamente son muy altos, 120,000 consultas médicas, casi 121,000 y 33,000 admisiones a urgencias y 33,000 hospitalizaciones. Además, resalta que el grupo de 50 a 59 años es típicamente población económicamente activa, entonces también hay un efecto en términos de productividad y por supuesto de muerte prematura. Vayamos ahora a estudiar los beneficios económicos. ¿Qué beneficios se encuentran tanto para el sistema de salud como para la sociedad en su conjunto? Siguiendo la metodología tradicional de costo-efectividad, estudiamos los beneficios en términos de costos directos, es decir, costos por la atención y costos indirectos. Y vean ustedes cómo aquí podemos observar que los costos directos, con excepción de aplicación de vacunas, son costos negativos. ¿Qué significa que un costo sea negativo? Que hay un ahorro al sistema de salud. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la población está vacunada, llegan a requerir menos servicios diagnósticos, menos consultas médicas, por supuesto menos medicamentos asociados, y el gasto en el ahorro en este caso en hospitalizaciones es de 93,5 millones de dólares. Vean ustedes cómo la aplicación de vacunas para este grupo representa una inversión o representaría una inversión de 27,4 millones de dólares, pero tan solo la hospitalización es un ahorro 3,5 veces más alto que el gasto que se tendría que hacer para la aplicación de vacunas. Si nos vamos ahora a los costos indirectos, hay costos importantes, hay ahorros importantes en términos de incapacidad y también de mortalidad prematura. Entonces, el sistema de salud tendría un ahorro de 96,5 millones de dólares y si lo vemos desde la perspectiva de sociedad, el ahorro sería de 112 millones de dólares. Si vemos ahora al grupo de 12 a 49 años, vemos que en general se comportan de la misma manera. En todos los casos hay un gasto a realizar por la aplicación de vacunas, en el caso de diabetes 5 millones, hipertensión 4,5, obesidad 5,2 y así sucesivamente para todos, pero ese gasto es más que compensado por el ahorro en costos relacionados con diagnóstico, consultas médicas, medicamentos, hospitalizaciones. Y aquí el efecto también es muy importante en términos de incapacidad.
Vean ustedes cómo hay un ahorro para el caso de diabetes de 7.5 millones, siendo un grupo poblacional mucho más pequeño, por supuesto, que el caso de los niños, y así podemos ver el mismo caso para todos. Entonces, al final del día, el incrementar la cobertura de vacunación en estos grupos con factores de riesgo, grupos que además hoy están considerados ya en la política actual, pues sin duda te tendría un beneficio económico también muy importante gracias al beneficio en salud que se obtuvo por la vacunación. Y finalmente, el grupo de 50 a 59 años, pues vemos el mismito fenómeno. Aquí, vacunar al grupo de 50 a 59 años tendría un costo de 10.5 millones de dólares, pero aquí el ahorro en hospitalizaciones es 4 veces más alto que el gasto en la vacunación misma. Es decir, gracias a una inversión realizada en vacunación, el sistema de salud ahorra 40.8 millones de dólares. Y cuando lo vemos nuevamente en términos de costos por incapacidad y por mortalidad, vemos que la sola vacunación a este grupo representaría un ahorro de casi 50 millones de dólares. En síntesis, pues la vacunación contra influenza para estos tres grandes grupos sería no solo costo efectiva, costo ahorradora. Es decir, el sistema de salud dejaría de gastar por tener estas políticas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, en términos de política pública, pues la vacunación en edad escolar, sin lugar a dudas, es un grupo que está considerado como superdiseminador o super spreader por el término en inglés, y la vacunación a este grupo generaría inmunidad de rebaño, impactando sobre todo en la reducción de morbilidad en adultos y adultos mayores. Y en términos generales, la población en edad escolar, al estar concentrada en escuelas, pudiera ser un grupo relativamente cautivo al cual pudiera llegarse con políticas bien estructuradas. En el caso de los grupos económicamente activos, es decir, población de 50 a 59 y población con factores de riesgo, vemos dos tipos de impactos. El impacto en reducción de morbilidad, que a su vez se traduciría en una reducción de la demanda de los servicios, y un impacto indirecto en reducción de días de incapacidad, es decir, el tiempo que una persona se queda en casa recuperándose, pero también, y esto es algo que está poco estudiado, la disminución de la pérdida de productividad, es decir, una persona que sí se presenta a trabajar, pero que dado su estado de salud en el momento, es una persona poco productiva. Así que, pues sin lugar a dudas hay grandes beneficios y la modificación del esquema de vacunación en su estructura actual generaría beneficios tanto para la población como para el sistema de salud en su conjunto. Si bien pues una vacunación universal sería ideal, estamos muy conscientes que existen restricciones financieras operativas y que una política de esta naturaleza conlleva un ejercicio muy responsable, de implantación, ejercicios muy finos de planeación, de análisis, y por ello es que el planteamiento que aquí está siendo presentado a ustedes considera un cambio en el esquema de vacunación en estos dos grupos y una mejora de la eficiencia del esquema actual en el que podamos asegurar una mayor cobertura a la población con factores de riesgo. Así que, pues estamos convencidos, creemos que esta es información valiosa. Este ejercicio de investigación realizado refuerza los beneficios de la vacunación y estamos ciertos que sería un cambio de política pública que impactaría en los mexicanos. Y pues con esto concluyo esta presentación, agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.